Y nos hacemos una pregunta, ¿no? Estamos hablando mucho de block caving y por qué es relevante. Puntos importantes. Estamos hablando de los ritmos de producción. El block caving nos permite tener unos ritmos de producción totalmente competitivos si los queremos comparar con los métodos tradicionales de explotación. Si queremos comparar con corta terreno ascendente, con Scherinker o cámaras y pilares. Primero que con esos métodos uno puede tener de 2.000 a 5.000 toneladas de día como máximo, pero en este caso podemos llegar hasta 50.000 toneladas. Y ustedes saben que todo proceso, cuando incrementamos el ritmo de producción, tenemos obviamente mayor cantidad de mineral a concentrar, lixiviar, y por ende los ingresos van a ser mucho mayores. Claro está de que la inversión de capital es mayor, pero el retorno, si hacemos un ban, no tiene comparación. Entonces, como un mensaje es utilizar esos tipos de sistemas de block gaming para incrementar los volúmenes de producción. Y en este gráfico vemos, por ejemplo, donde en estas minas están usando este block gaming. En Chile, básicamente, Chuquicamata, El Salvador, Andina, El Teniente, donde son minas en operación y nuevas minas, ¿no? Porque en el caso de alguna de ellas han sido tajo abierto y queda como alternativa bien seguir desbrozando como tajo abierto y seguir con la operación. O eso que está por debajo de un límite que también tenemos que calcular hasta dónde es beneficioso o hasta qué banco es beneficioso explotar. Obviamente con este cambio de precios que tenemos y están habiendo cambios muy importantes, los puntos de nivel mínimo para explotación son más profundos, pero ahí tenemos que hacer el costo-beneficio. Bien seguir explotando bajo esta metodología o hacerlo vía subterránea. Obviamente que hacer toja abierta es más barato, pero el impacto que se tiene visual al medio ambiente y los contaminantes que lanzamos a son mayores que hacerlo por vía subterránea. Entonces ahí las grandes compañías también están cambiando su modo de operación hacia subterránea, porque los niveles de producción no son casi el nivel de tajo abierto, pero estamos mejorando tajo de 50.000. Por ejemplo, hemos tenido la suerte de trabajar en San Manuel, en las cuales el nivel de producción eran 120.000 toneladas de día subterráneo. Entonces, ese es el enfoque. Y estamos hablando de eso hace más de 10 años. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros, optar por ese cambio, seguir la ola de tecnología. Si las empresas importantes a nivel mundial, tanto en Estados Unidos como Brigham Canyon o Henderson, y hablamos de Sudáfrica, de Birch Premier o Palabora, o Australia, Ritz Argelai o RTZ, Norpex, ¿no? Y algunas que se hay en Asia, como Ivanhoe, nada más, sigamos la ola. Apuntemos a eso, ver cómo yo puedo hacer que mi actividad minera se fortalezca incrementando los ritmos de producción. Acá tenemos algunos indicadores, por ejemplo, en Chile, que es LHD con parrillas, o sea, viene también por un sistema de extracción por gravedad. Son la producción de 54.000 toneladas. En El Salvador, 10.000 toneladas. En Andina, Chile, 16.000. Y estamos viendo que son cobre básicamente en esta zona, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en Chile, Henry en Estados Unidos, como dijimos, Bell en Canadá, Premier en Sudáfrica, Chabanía en Zimbabue, Felix en Filipinas, Lutopan en Filipinas, Freeport en Indonesia y Norpex en Australia, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, cómo a través del tiempo se han ido utilizando este método de producción block caving y los niveles de producción que se tienen. Acá podemos, por ejemplo, ver San Manuel en una primera etapa, estamos hablando de 60.000 toneladas día aproximadamente. El Teniente con 130.000 toneladas día. En Canyon estamos hablando de 70.000 toneladas día promedio. La gran mayoría se concentra, podemos decir, entre 30.000 a 60.000 toneladas día. Entonces, no es importante hacer ese cambio. Tenemos, por ejemplo, cómo a través del tiempo se han ido modificando, ¿no? Como estamos ahora, estamos en este punto del 2000, donde se hacen ya estudios internacionales sobre el caving o block caving. Ha fortalecido esta metodología. La profundidad máxima en minas subterráneas con block caving, ¿no? Acá tenemos la profundidad en metros. Por ejemplo, está hablando de 3.000 metros. En el promedio va aproximadamente entre 1.000
y 1500 metros de profundidad. Si estas minas con estos niveles de profundidad estamos trabajando, si hablamos en Sudamérica o Latinoamérica, las prioridades no son tan grandes. Entonces estamos dentro de ese rango. ¿Podemos cambio? Sí. Obviamente todo este cambio se hace con una adaptación de la metodología a la mina, a mi mineralización. Y vamos a hablar ahora acerca de unos fundamentos, los cuales son los principales. Uno de ellos es hundibilidad. A menudo se mide en forma cualitativa si un cuerpo se hundirá o no y en qué forma lo hará. Para ello tenemos que tomar en cuenta unos parámetros. Primeramente, hacernos la pregunta, ¿se hundirá el bloque seleccionado? ¿Qué área es necesaria abrir para inducir el hundimiento? Que se llama radio hidráulico crítico. ¿A qué velocidad se propagará el hundimiento? Esas tres preguntas tenemos que hacernos. Ya hemos hablado. Primero, el bloque que hemos determinado, bloque, cámara, área de trabajo, zona de trabajo, se hundirá. La segunda es, y si no se hunde esta área, ¿qué área es necesaria abrir para que se hunda? ¿Y con qué velocidad? ¿No es cierto? Tres preguntas muy importantes. Bueno, en el caving o en las cámaras se encuentran los siguientes estados. Uno es el stress caving, es el estado cuando se encuentra la propagación a superficie, y el otro es subsidence caving, cuando el caving se produce en contra de un área previamente hundida. Acá tenemos un modelo idealizado en las cuales cómo se ve, cómo se produce el hundimiento, de qué manera. Acá tenemos la 1, el 2, 3 y 4 y cómo se va generando el hundimiento, ¿no? Que es la manera idealizada para no tener ningún problema, que nos quieren quedar el radio hidráulico crítico de hundimiento, que si lo vemos en planta, este es un círculo y este sería el radio del punto medio de este lado, ¿no? Donde nos garantiza un hundimiento a una velocidad determinada para no dañar las zonas de acumulación que se encuentran en este punto, porque si no se dañaría. ¿Y por qué se haría esto? Porque puede incrementarse la dilución. Tener el cuidado respectivo. En estas metodologías el porcentaje de dilución es alto. Obviamente si la roca encajonante es competente, el grado de dilución va a ser menor, o sea, de contaminantes, o sea, desmonte va a ser menor. Acá tenemos unos gráficos que nos muestran la evolución del hundimiento. En el corte inicial se define una excavación tabular, la cual induce el hundimiento por efecto viga. Este es el tabular, ¿no? Acá tenemos la zona de hundimiento, la concentración de las presiones en ambos lados, ¿no? Y el modo de falla es básicamente por tracción. En este segundo gráfico, la geometría del frente de la cavidad comienza a curvarse en producto de falla por corte o cizalle. Entonces vemos acá, ¿no? Cómo se produce, ya es más alto. En altura sigue predominando en efectos de esfuerzos de corte actuando sobre el techo del hundimiento. Tenemos en este punto, ¿no? Donde se concentran las presiones. Entonces obviamente caen de esta forma. Acá tenemos un gráfico realizado en función del radio hidráulico que hemos mencionado hace un poco y cómo se modifica la roca en función del el MRMR, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, de la zona en la cual se han hecho las pruebas. Y miren, se forma una curva en la cual nos permite tener un radio hidráulico donde esté en una zona estable y en caving y no especificado, ¿no? Este gráfico es muy importante para establecer cuál sería el radio hidráulico. Acá tenemos el mismo gráfico en la cual vemos igual el MRR en una zona estable. Acá tenemos, por ejemplo, ya hemos hablado en el caso de la mina del Teniente, cómo se comporta, muy similar, ¿no? Acá, y obviamente si estamos diciendo por qué emplear la metodología de block caving, acá tenemos un cuadro muy clarificador que nos dice cuáles son los costos de operación en diferentes métodos, ¿no? Obviamente que esto está en función de los precios de los metales y pueden variar. Para este caso, los costos de operación en algunos de ellos se ha incrementado o ha bajado. Ustedes dirán si los precios están con un nivel muy alto comparado a hace 10 años, ¿por qué podría subir el precio? Comparado a hace 10 años, y la pregunta es ¿por qué suben los costos de operación? Tiene una explicación. Por ejemplo, en una mina conocida de Codelco, sabemos que tenemos leyes de corte
Y cuando suben los precios, la ley de corte nuevamente disminuye porque puedo tratar minerales que antes no se podían tratar por efecto precio. Obviamente tiene que hacer con un estudio de investigación metalúrgica, porque sí es cierto, puedo tratar minerales con menos ley, pero ¿cuál es la recuperación que tendría? Yo ya sé que con una ley, por decir un número de 0.9% de cobre, mi recuperación está en el orden del 80%. Y si los precios se le van a permitirme poder mandar una ley de aproximada de 0.6, pero la recuperación será el 80%, no necesariamente. Lo lógico sería que baje a 0.6 porque son otros efectos. No es tan rico, entonces también otros efectos que se tiene en la metalurgia de ese mineral. Eso es un efecto. Dos, al subir los precios de los metales, ¿qué sucede en el entorno de la mina? Se crean expectativas. Estas expectativas se comienzan a hacer compromisos sociales. Uno. Dos, con el personal. Todos saben que los minerales cuando suben, obviamente los colaboradores piden que también se reconozca un incremento salarial. Y todo lo que estamos hablando obviamente no es retroactivo. No puedo decir te incremento el sueldo ahora, te hago una mayor inversión en el tema social y si baja el precio lo disminuyo. Es un poco difícil. Entonces se mantienen aquellos tratos establecidos a nivel laboral y a nivel social. Por tanto, si ocurriera una caída de precios, los costos de operación, incluyendo inversión, se elevan y hace que mi coste de operación se incremente. Y otro aspecto externo, ¿qué ha pasado con la energía? Tanto como energía eléctrica como los combustibles también han subido. ¿Qué sucede con los equipos? ¿Cuánto costaba un cargador frontal hace 10 años y cuánto cuesta ahora? Donde los cambios tecnológicos, sí, algunos son interesantes, pero no tan incidentes para duplicar el precio del equipo, lo que ha ocurrido. Entonces tampoco los fabricantes van a reducir el precio ante la contracción del precio del mineral. Entonces quiere decir que los precios o los costos de operación se incrementan, y el cutoff tiene que regularse de tal manera que considere esos aspectos. Recuerden que tenemos que en la ley de cutoff está incluido todos los gastos que se inviertan. Recuerden que tienen que ver el tema laboral, el tema de equipos y colocarlo también en su fórmula. Es un elemento exógeno, pero tiene que estar, porque impacta directamente. Hagamos ese ejercicio. Esos elementos de la fórmula clásica de cutoff, adicionemos los efectos. Y bien, en este cuadro podemos ver que para una mina de open pit los costos son muy bajos de operación, de $1 hasta $3, ¿no? $3 considerando todo lo que he mencionado ahora, para una capacidad de producción de 350.000 toneladas día, una recuperación del 95% y la dilución del 5%. Obviamente son para yacimientos tipo porfirítico. En un cut and fill, el costo de operación va desde los 25-45 toneladas. Perdón, dólares tonelada. Capacidad de producción, podemos llegar hasta las 4.500, 5.000 toneladas en una mina en la cual se han hecho mucho de investigación y desarrollo. En un BCR, los niveles de producción son de el coste de producción es de 28 toneladas. Y el ritmo de producción puede llegar hasta 8.000 toneladas con una recuperación del 90%. En Open Stopping, el coste de operación es 14 toneladas, llegando hasta producir 15.000 toneladas día. Roman Pillar, igual 15.000 toneladas, pero a 13.5. En un sub-level caving, 12.3. Que es básicamente sub-level, podemos compararlo con taladros largos, podríamos decir, que están de 12.3. Por ejemplo, nosotros comenzamos en una mina con un BCR que tenía un costo más o menos de 22, y cuando cambiamos ya la metodología de talados largos llegamos hasta $14 por tonelada. Estamos hablando de hace 2 años. Entonces, que tengamos un derrotero. Capacidad de producción no era la que se menciona ahí, estamos hablando aproximadamente 8.000 toneladas día. Y la dilución sí está en el orden más o menos del 15 al 20%, dependiendo mucho del tipo de roca encajonante, si es competente o no competente. Ya que vemos el block caving, ¿no? que tiene un costo de operación de $5 tonelada y llegando a capacidad de producción de 50.000 toneladas.
Obviamente la dilución es fuerte y también depende nuevamente de la roca en tipo de roca encajonante. Entonces, señores, ¿no es conveniente ver la alternativa de la metodología de block caving? Obviamente que sí. Evaluémosla. Evaluémosla porque es un modo, esta metodología me permite afrontar de manera directa los cambios de los precios de los metales. Si estamos con precios altos en buena hora, estamos en un costo bajísimo y un nivel de producción alto. Si en caso bajan los precios, ya estamos igual con un costo de operación bajo que me permite capear el temporal. Entonces veamos, vamos a ver en otros cursos sobre simplemente este tema, block caving. Y otro dato es la inversión en la mina varía de 1 a 3.5 dólares por tonelada para la envolvente económica, tal como hemos definido anteriormente. Y de la planta es el orden de 4.500 dólares por tonelada al día. Acá tenemos, seguimos con el método, pero vamos a comparar unos costos entre el cut and fill, sublevel stopping, sublevel caving, block caving y panel caving, ¿no? Tenemos los gráficos, ahí se pueden hacer las estimaciones de inversión, ¿no? En mina, en planta, en mina es igual a 1.2, que viene a ser la reserva de 6 millones de toneladas, y tenemos la inversión son miles de toneladas por día, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, el dato para cada uno de los tipos de explotación. En este caso vamos a ver el panel caving, el sublabel caving y el sublabel stopping, ¿no? ¿Cómo estamos en tonelajes? Para un porcentaje de cobre equivalente, ¿no? De 1, por ejemplo, en este punto. Y vemos la curva que tenemos, esta es la ley de corte, ¿no? Acá ley de corte, porcentaje de cobre equivalente, y cuál sería mi producción en tonelaje. Por ejemplo, en su level stopping tenemos un costo de mina de 10 dólares por tonelada, un costo de planta de 4.7, ¿no? Tenemos una ley de corte de 1.18, tenemos 100 millones de toneladas, con una ley marginal de 1.5, ¿no? Y tenemos un BAN que va a 0.44. Acá tenemos block caving con un IBAN de 0.40 y un panel que de 0.33. Acá, ley de corte y diseño, por ejemplo, al final de un proceso de ubicación de las unidades básicas mineras y el diseño minero se estima la ley de corte y diseño, por la cual difiere de la ley de corte crítica calculada en proceso de envolvente económica. Ahí tenemos, nuevamente repito, ley de corte y diseño y ley de corte crítica. Acuérdense que cuando estamos hablando de ley de corte, ya lo dijimos anteriormente, que es importante utilizar la ley de corte diferenciada. Nuevamente, para hacer recordar, la ley de corte diferenciada es aquella que se estima, se evalúa para una zona de mineralización y otra que puede estar en otro lugar. Si tenemos un punto de descarga que está aquí distante, no va a variar mucho, pero sí tenemos que tener en cuenta el efecto mineralógico. Si están en diferentes áreas y tenemos un área de izaje o de traspaso, las distancias juegan un papel importante porque los costos de transporte van a ser mayores, o de acarreo, de carguío. Entonces hace que la ley de corte sufra variaciones. Igual también por la metodología de explotación. No, acá tenemos la ley de corte y la ley de corte de diseño, ¿no? Por ejemplo, en este caso, la ley de corte estamos hablando de 0.65 y la ley de corte de diseño de 1.1. Ahora tocaremos el siguiente punto, lo que es criterio y selección de equipos. La industria minera, por naturaleza de los trabajos, requiere de equipos capaces de trabajar en forma continua durante el ciclo de su vida económica. Con el transcurso del tiempo y uso, además de soportar grandes esfuerzos y realizar trabajos bajo condiciones severas y adversas, sufren un desgaste prematuro en algunos de sus componentes para cumplir con la demanda de producción. Considerando que la inoperancia de los equipos siempre genera baja producción y para evitar la disminución de la disponibilidad del equipo, se debe realizar una selección de parámetros específicos de las reales condiciones de trabajo. Actualmente, la gran variedad de maquinaria existente en el mercado no es una limitante para la selección de máquinas en un determinado trabajo, según las condiciones requeridas. El especialista que está encargado de la evaluación y selección de equipos tiene que realizar un estudio
y por tanto busca optimizar la producción para llegar a estándares internacionales y competitivos. El costo de las unidades, en este caso, puede llegar a millones de dólares. Por ello, la adquisición de las unidades requiere de una gran inversión y debido a esto es importante planificar. Primero, es importante planificar adecuadamente la explotación de mineral y seleccionar el equipo requerido para no exceder los costos estimados. Obviamente, para esta clasificación, la planificación consiste cuánto voy a querer extraer de la mina diariamente en base a unos ritmos de producción que podría yo tener, sino el equipo propiamente dicho, ¿no? ¿Cuál es la capacidad de reemplazo que tiene el mercado? ¿Cuál es la capacidad de postventa que me da la empresa proveedora del equipo? Hay cursos de capacitación para los operadores y si son de qué nivel son. Para los mecánicos, si en caso cuento con mi taller, ¿no? Eso lo discutiremos más adelante. Obviamente que las ineficiencias de operación de estos equipos y las pérdidas de tiempo productivo pueden aumentar los costos asociados a este equipo, debido al alto precio de los mismos, ¿no? Y por el lucro cesante que ocasiona.